con muchísimo más de Primera Página. En esta parte del programa vamos a conversar con Luis Daniel Álvarez, internacionalista, sobre los resultados de las elecciones en Bolivia en el día de ayer, comicios que dieron el triunfo al actual presidente, candidato a la reelección, Evo Morales, más del 60% frente a los principales contrincantes en esta contienda electoral, y por ello entonces le damos la bienvenida, señor Luis Daniel Álvarez, internacionalista. ¿Qué estaremos viendo de aquí en adelante en Bolivia luego de esta reelección con Evo Morales? Bueno, muy buenos días. Fundamentalmente un Evo Morales que va a intentar desde el comienzo de buscar lo que es una aspiración de una reforma constitucional que le permita poder ir más allá de este periodo. Teóricamente este es el último periodo que él podría. La Constitución boliviana permite un periodo más una reelección. Morales llega a 3 porque modificó la Constitución anterior, llegó a plantear que no había problema, que él tenía que volver a empezar, y con unas polémicas decisiones judiciales en Bolivia terminaron dándole entonces el argumento. Ahora, la lucha que él tiene que llevar es tratar con el Parlamento, que según los primeros sondeos no obtendría, al menos en la Cámara de Diputados, los 2/3 para poder modificar la Constitución. ¿Le faltaría un diputado para tener la mayoría, la tercera parte del Congreso, y así entonces lograr tener la mayoría absoluta y en este momento entonces reformar la Carta Magna? ¿Cree usted que ellos lograrán modificar de alguna manera, buscarán otras medidas, otras formas para reformar esa Constitución y buscar la reelección indefinida? Pareciera que Evo Morales intentará junto con su gobierno cualquier tipo de argumento, recurrir a la vía judicial, anular diputados, tema que se ha hecho incluso costumbre en algunos casos. Ahora, lo que ocurrió ayer en Bolivia es importante. Evo Morales, si bien gana, obtiene menos porcentaje de lo que había ganado, de lo que había obtenido en las elecciones anteriores. Incluso uno podría decir, evidentemente ganó, perdió un solo departamento, que fue el departamento de Beni, pero más allá que haber ganado Evo Morales, vimos una oposición totalmente disgregada, una oposición dividida, desordenada, y a la cual además era sumamente complicado enfrentarse no a Evo Morales, al Estado boliviano, al aparataje del Estado a favor de la candidatura de la fórmula Morales García Linera, que es el vicepresidente. ¿Qué estaría pasando con la oposición? Vemos que hay 4 candidatos además de Evo Morales, esto es parte de la oposición. Ellos ni siquiera unidos logran el 60%, que hubiese sido quizás una lucha, un frente directo en contra de Evo Morales. Vemos a Evo Morales con un 60%. ¿Cuál hubiese podido ser la estrategia de la oposición? ¿Qué está pasando con la oposición boliviana? Más que está pasando, ¿qué va a pasar con la oposición? Bolivia es un país caracterizado por una alta volatilidad de los partidos políticos, partidos que hace 4 años fueron una alternativa, por ejemplo, el Plan Progreso para Bolivia de Manfred Reyes, desaparecido completamente de la política, las figuras tradicionales que, por ejemplo, llevaron las banderas del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, el MIR, de Jaime Paz Zamora, del MNR, el histórico partido de Paz Extensoro, de Hernán Siles, de Gonzalo Sánchez de Lozada, no existen. Entonces es difícil vislumbrar quién pudiese en Bolivia en estos momentos tratar de captar las preferencias. Jorge Quiroga, Tuto Quiroga, el expresidente, el que va ayer en un lejano tercer lugar con el Partido Demócrata Cristiano, ha dicho que ellos van a enfocar en el Parlamento lo necesario para vencer el intento de Morales por reformar la Constitución. Es decir, ¿podrá ser un Jorge Quiroga el abanderado, el líder de la oposición? Son las mismas figuras las que estamos viendo en Bolivia. Yo creo que vive la oposición boliviana unas horas bastante angustiantes por lo que acaba de ocurrir. Claro, porque tenemos a Jorge Quiroga, que quizás es el que ha afrontado directamente, férreo crítico de Evo Morales, pero queda en un tercer lugar alrededor del 9-10% de los votos. Él aseguraba que forzaría a una segunda vuelta con Evo Morales, desplazando a Samuel Doria Medina. Sin embargo, pues vemos al momento de los resultados que queda en un tercer lugar, que no se está poniendo una oposición directa o no logra agarrar a mayor cantidad de personas. ¿Cómo confiar en que sería él quien le daría esta lucha a Evo Morales en el Congreso? No solo confiar en que sea él, sino que Samuel Doria Medina acepte que Jorge Quiroga lleve adelante la política. La lucha entre ellos llegó un momento en que parecía que la campaña electoral en Bolivia, los candidatos de oposición perdían las perspectivas. Evo Morales no se presentaba a los debates, hubo un famoso debate faltando horas para las elecciones, donde hubo 5 sillas, una de ellas quedó vacía, que era la silla de Evo Morales, pero entonces comenzó un ataque entre Quiroga y Samuel Doria Medina. Samuel Doria decía que Quiroga había traicionado lo que era la idea inicial de llevar una sola candidatura. Entonces tiene, antes de enfrentar a Evo Morales,
antes de plantear una alternativa, revisarse qué es la oposición boliviana y con qué puede contar. ¿Y qué lectura le podemos dar al hecho de que Santa Cruz, el departamento de Santa Cruz, que ha sido principal bastión de la oposición por años? Recuerdo en el año 2009 cuando las elecciones de aquel momento era prácticamente el departamento de por sí opositor, y para estas elecciones, e incluso previos de según las encuestas, se había volcado todo lo que era el apoyo a la oposición, a Evo Morales, por aquello del crecimiento económico. Siempre han dicho que Santa Cruz de la Sierra responde más bien a una política particular, a un sentido de hacer las cosas, que incluso siempre se habla, por ejemplo, de un Rubén Costas, que es el gran líder regional en Santa Cruz, que pudiese ser abanderado presidencial. Sin embargo, no es la primera vez que el gobierno de Morales, cuando se cuenta a nivel presidencial, logra obtener resultados. Porque más allá de la retórica que tiene, más allá de los planteamientos, sigue habiendo en Bolivia una situación de inequidad social bastante marcada, que es donde estos discursos populistas, estos discursos de promesas, estos discursos de ofrecimientos, terminan calando. Pero también, según analistas, el crecimiento económico en la nación, la lucha contra la pobreza, la reducción de los índices de pobreza han ayudado muchísimo a Evo Morales. ¿Esto realmente es así? ¿Tenemos índices que nos indican que realmente se está creciendo a nivel económico en Bolivia y que se está atacando lo que sería la pobreza en la nación, lo que le permite a Evo Morales un tercer mandato? Para la forma en que venía creciendo Bolivia, sí hay un avance que podríamos decir que es una dirección contraria a otro tipo de cosas que preocupan. O sea, si bien hay la mejora de algunos sectores en Bolivia, hay un trabajo con el empresariado, que eso hay que indicarlo también, se han perdido otros espacios que se habían conquistado y que costó mucho llegar a ellos. La libertad de prensa, por ejemplo, la posibilidad que tenga la disidencia de actuar, eso se ha perdido, pero el gobierno ha sido sumamente hábil en el sentido de tender puentes hacia el empresariado, de querer hablar. O sea, la imagen interna de Bolivia es muy distinto a lo mejor a lo que uno puede ver, que además es el mismo patrón que podrían seguir países como Ecuador, la misma Nicaragua, que tienen una política retórica, discursiva muy fuerte hacia la disidencia, pero a nivel económico están entendiendo que hay que tomar medidas, que hay que avanzar en el sentido de planificar el Estado, de hasta dónde llega el Estado, dónde entra la iniciativa privada. Y con un tercer mandato, buscando reelección indefinida, ¿se pudiera pensar en que esto siga avanzando en positivo o pudiéramos empezar a hablar de quizás un estancamiento en Bolivia a nivel de reformas sociales, a nivel de la lucha contra la violencia de género, que es una de las naciones con mayor índice de agresiones en contra de la mujer? ¿Cómo pudiera verse según lo que hemos visto en los últimos años de Evo Morales? Morales tiene el Parlamento para seguir llevando las reformas que quiere llevar, tiene la estructura. Hay un reacomodo institucional donde la gran parte de los poderes están dominados por personas cercanas al movimiento del socialismo, al partido de gobierno. Sin embargo, es un país sumamente cambiante. La misma popularidad que tiene Morales, el mismo afán, el mismo gusto que despierta Morales, aceptación en la ciudadanía, llegó a tenerlo, por ejemplo, un hombre como Gonzalo Sánchez de Lozada, que gobernó entre el 93 y el 97 y fue entonces reelecto en el 2002 bajo otras circunstancias, porque la Constitución partía de unos mecanismos de elección distintos que finalmente en el 2003 ni siquiera pudo terminar su mandato. Es decir, por más control institucional que tenga Evo Morales, la sociedad boliviana es una sociedad muy dinámica y muy cambiante. Se nos acaba el tiempo, pero no puedo dejarlo ir sin hablar de las relaciones bilaterales. Hablan de una posibilidad, incluso lo dijo ayer el vicepresidente García Linera, de ampliar, de restablecer relaciones diplomáticas con Estados Unidos, de cooperar en la lucha antidrogas, luego del informe que tuvimos recientemente en el que se aseguraba que tanto Bolivia como Venezuela no estaban cooperando en este sentido. ¿Cómo ve esta posibilidad de que se reabra? ¿Se estaría un replanteamiento político dentro de las filas de Evo Morales? Cuando uno gana unas elecciones siempre hay estos discursos, la buena voluntad. Vamos a ver hasta dónde, porque no es primera vez que se escucha. Ya a lo mejor el hecho de haber tenido otras campañas, otras elecciones donde viene ganando Evo Morales, hemos visto lo mismo, exhortos, llamados a la oposición, llamados a cooperar con otros países, decir que se quiere resolver de manera transparente el diferendo limítrofe con Chile, y observamos que de repente cuando la popularidad empieza a mermar, cuando la situación interna se pone complicada, se dejan de lado esos augurios y esa buena voluntad que se expresa. Vamos a ver hasta dónde Evo Morales va a querer demostrar que sí quiere un cambio para Bolivia, cosa que algunos no vemos con mayor claridad, y si termina cediendo más bien a esos sectores radicales, por cierto, muy numerosos dentro del MAS. Para cerrar ya, una última conclusión.
el socialismo de Evo Morales a cuál de los de la región se parece? Muy parecido al modelo político venezolano. Se ve incluso la misma situación, se observa el afán de reformar la Constitución, el querer mantenerse en el poder, el maltrato al que se somete la disidencia, la delicada situación de prensa. Ojalá se pareciera más el modelo de Evo Morales al de Chile, a lo que hubo en Brasil, a lo que hay en algunas otras experiencias incluso europeas. Tristemente, se parece más bien mucho al modelo venezolano. Tendremos que ver entonces qué pasa con este tercer mandato. Agradecida a Luis Daniel Álvarez por habernos acompañado en el día de hoy, internacionalista, con quien analizábamos los resultados electorales en Bolivia en el día de ayer, las consecuencias, las implicaciones para América Latina e incluso para la nación, luego de la reelección de Evo Morales.